Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar una perspectiva muy concreta sobre la naturaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto, Basada en ciertas interpretaciones bíblicas. exacto. Las fuentes son extractos de un estudio detallado de Tito Martínez y la idea es ver su argumento principal, que el Espíritu Santo, según la Biblia, no sería una persona divina, sino más bien el poder activo de Dios. Vamos a desgranar esto un poco. La pregunta clave que tenemos sobre la mesa ¿es el Espíritu Santo una persona divina o se presenta más bien como el poder activo de Dios? Justo eso. Las fuentes que manejamos hoy argumentan, citando bastantes pasajes bíblicos, que el Espíritu Santo no sería, digamos, una tercera persona de una Trinidad, Ajá. sino que sería la fuerza, la energía en acción del Dios Altísimo. Vamos a ver qué argumentos bíblicos se usan para sostener esta idea. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es desgranar un poco esta interpretación, ¿no? Ver los puntos clave, los versículos que se citan, para que, cada cual reflexione. Quizá un buen sitio para empezar sea la resurrección de Jesús, ¿te parece? Sí, me parece un punto central en este análisis. Se menciona mucho Romanos 8:11. ¿Qué dice? Dice que Dios resucitó a Jesús mediante su Espíritu. Y claro, esto se conecta directamente con 1 Corintios 6:14. Donde se afirma que Dios nos levantará a nosotros, a los creyentes, mediante su poder. Exacto. Entonces, la conclusión que se extrae es que, si se usa espíritu y poder de forma casi intercambiable para hablar de la acción resucitadora de Dios. Entiendo, se ve como si fueran sinónimos en ese contexto. Precisamente. La idea es que el Espíritu de Dios y el poder de Dios son, en esencia, lo mismo. La fuerza activa del Padre, no una entidad aparte. Una fuerza, no una persona. Eso es, se insiste mucho en esto. El Espíritu Santo es el poder del Dios Altísimo y no una persona divina. Y también se cita Efesios 1:19-20, que habla de la operación del poder de su fuerza actuando en Cristo al resucitarle. Refuerza esa idea de poder. Muy interesante cómo se hilan esos textos. Vale. 2 Corintios 13:14. ¿Con quién tenemos comunión los cristianos según la Escritura? El objetivo es desgranar un poco el argumento que presentan. Pues sí. El versículo, para que lo tengamos fresco, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y la gran pregunta que aborda este análisis es: ¿significa esto que tenemos comunión con el Espíritu Santo como persona divina? Efectivamente, porque el análisis que estamos viendo argumenta que este versículo a menudo se interpreta de una manera que, según esta visión, no sería la correcta. Ajá. Señala un primer punto importante, que en este versículo, cuando Pablo dice el amor de Dios, se estaría refiriendo, según este texto, únicamente al Padre. ¿Solo al Padre? Sí, que no llama a Dios en esta frase ni a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Y aquí es donde el análisis dice que la cosa se pone, muy interesante, ¿no? Por un detalle casi gramatical. Justo. Pone el foco en la preposición. Que el texto griego original no dice la comunión con el Espíritu Santo. Exacto. Dice la comunión del Espíritu Santo. Y ahí está la clave del argumento. ¿Y cómo interpretan esa diferencia? Pues mira, la interpretación que proponen es que comunión, koinonía en griego, significa más bien participación, tener en común, una unión común. Entonces, la comunión del Espíritu Santo sería una unión común que procede del Espíritu, que es dada por el Espíritu. O sea, no una relación con el Espíritu, sino algo que el Espíritu nos da. Eso es, como si el Espíritu fuera la fuente de esa unidad, de esa participación común. Entendido aquí como el poder o la energía activa de Dios. Es fascinante cómo una preposición cambia el enfoque, según este análisis. Entiendo. El Espíritu como el agente que crea esa unión entre nosotros y con Dios. Esa es la línea argumental, sí. Y para reforzarlo, el análisis presenta un contraste. ¿Con qué? Con otro pasaje, 1 Juan 1:3. Ah, ¿y qué dice ese? Pues cito, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Anda, ahí sí dice con. Preposición griega meta sí indica claramente una relación directa, un compañerismo, con el Padre y con el Hijo.
Ya veo por dónde van. La conclusión que extrae este material es que la comunión relacional, digamos personal, se describe explícitamente como siento con el Padre y con el Hijo, y argumentan que el hecho de que no haya una frase similar, comunión con el Espíritu Santo, apoya su visión de que el Espíritu, opera de otra forma en esta dinámica. Que no sería, según este punto de vista, una tercera persona divina con la que tener ese mismo tipo de comunión, de hablarle, adorarle. Justo eso. No en el mismo sentido que con el Padre y el Hijo, según se interpreta a partir de estos versículos. La comunión cristiana es, fundamentalmente, con el Padre y con el Hijo. Y la referencia al Espíritu Santo en 2 Corintios 13-14 describiría más bien esa unión común que el Espíritu otorga o hace posible. Correcto. La implicación es esa. El Espíritu es esencial, su presencia es vital, pero su rol en este versículo concreto sería el de impartir esa conexión, esa gracia, ese amor, el que une a la comunidad. No tanto el interlocutor en esa comunión personal, al menos no como se describe la relación con el Padre y el Hijo en 1 Juan. Esa es la distinción funcional que se propone en el análisis, sí. Una cosa es la unión del Espíritu, que proviene de Él, y otra la comunión con alguien. Queda clara la distinción que se plantea, la diferencia entre del y con. Exactamente, ese es el meollo del argumento. Cómo esa preposición, según esta lectura, redefine el papel del Espíritu en esta bendición tan conocida. Otro tema, peliagudo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12. ¿Cómo se interpreta eso desde esta perspectiva? A ver, la lectura que se propone se fija en que Jesús dice que expulsa demonios por el Espíritu de Dios, eso en Mateo 12:28. ¿Sí? Pero, en el pasaje paralelo de Lucas 11:20, dice que lo hace por el dedo de Dios. El dedo de Dios. Suena a figura retórica. Claro, se argumenta que es un hebraísmo, una forma de hablar propia del hebreo, que significa simplemente el poder de Dios en acción. Ah, entonces la blasfemia no iría dirigida contra una persona divina llamada Espíritu Santo, Sino contra la obra misma, contra la manifestación clara del poder de Dios. El pecado imperdonable, según esta visión, sería ver esa obra del poder divino y atribuírsela conscientemente a Belcebú, al diablo. rechazar la fuente de ese poder, vamos. Exacto. Rechazar que ese poder viene de Dios. Una vez más, se subraya que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Vale, tiene su lógica interna. Pero, a ver, ¿qué me dices de esos pasajes donde el Espíritu Santo parece actuar como una persona? Ya sabes, habla, enseña, guía, incluso la Biblia dice que se entristece. ¿Eso no apunta a personalidad? Bueno, aquí la interpretación recurre a la figura de la personificación, la prosopopeya. Una figura literaria. Sí, y se argumenta que es muy común en la Biblia. Se dan ejemplos. La sabiduría que clama en las calles en Proverbios, o la sangre de Abel que clamaba a Dios desde la tierra en Génesis. Claro, son cosas que, obviamente, no son personas literales. Exacto. Entonces, la idea es que, igual que la sabiduría o la sangre se personifican para dar énfasis a su mensaje o su efecto, pues, el Espíritu Santo, entendido como el poder de Dios, también se personifica para describir cómo actúa. O sea, se describe como si fuera una persona pero sin serlo. Eso es. Se menciona Efesios 4:30, donde Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo. Pero justo ahí se le llama también sello, y un sello es algo impersonal, ¿no? Es un objeto, ¿sí? Además, un punto que se resalta mucho es que en la Biblia no encontramos mandatos explícitos para adorar al Espíritu Santo o glorificarlo como se hace con el Padre y el Hijo. Y esto se ve como una prueba más de que no se le consideraba una persona divina equiparable a ellos. Entiendo el argumento. Se basa en la ausencia de ciertos elementos que se esperarían si fuera una persona divina. Y de nuevo, la conclusión es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, su energía, no una persona divina. Queda claro el patrón. ¿Y qué pasa con la fórmula bautismal de Mateo 28:19? Esa de, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Suele ser un pilar para la visión trinitaria. Pues esta interpretación la cuestiona bastante. Primero, la contrasta con lo que vemos repetidamente en el libro de los Hechos. ¿En qué sentido? En que en Hechos, el bautismo siempre se realiza en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5. También en las cartas, Romanos 6:3, Gálatas 3:27, siempre Jesús. O sea,
que la práctica apostólica registrada parece ser diferente a la fórmula de Mateo. Eso argumentan. Dicen que esa era la fórmula original y normativa. Incluso, se mencionan estudios que, basándose en escritos antiguos, como los de Eusebio de Cesarea, ponen en duda si esa fórmula tripartita estaba en los manuscritos más antiguos de Mateo. Pero el argumento principal es el contraste con la práctica en Hechos. Comprendido. Entonces, la lectura de estos pasajes lleva a la conclusión de que el Espíritu Santo se presenta en la Biblia de forma consistente como el poder de Dios Padre, su fuerza activa, su energía en acción. Exactamente. Y, como un último apoyo a esta idea, se señala la falta de mandatos bíblicos para tener una relación de adoración o comunión directa con el Espíritu como si fuera una persona. Se diferencia de la comunión del Espíritu, que se interpreta más bien como la unión, la participación común que procede de ese poder de Dios y une a los creyentes. Una interpretación que, ciertamente, ofrece una visión diferente de textos muy conocidos. Desde luego. El Espíritu Santo no es lo que tradicionalmente se piensa. Efectivamente. Es una interpretación que, choca con la idea trinitaria más común, la que dice que el Espíritu es una persona divina como el Padre y el Hijo. Claro. En cambio, estos textos de Tito Martínez argumentan, basándose en la Biblia, que el Espíritu Santo es otra cosa, el poder activo de Dios, el poder del Dios Altísimo. Interesante. Pues uno de los primeros puntos que resalta la Biblia, según esta lectura, es cómo se describe al Espíritu Santo con elementos impersonales, ¿no? Justo. Se le compara con agua, con fuego. Lo vemos en Mateo, en Marcos. Son imágenes muy físicas, muy naturales, no personales. Y no solo eso. En Efesios, por ejemplo, se contrasta estar lleno del Espíritu con la embriaguez del vino. O en Corintios, fíjate, aparece en una lista junto a cualidades. Pureza, conocimiento, bondad. O sea, atributos, no una persona. Eso es. Y Martínez usa estas comparaciones bíblicas para decir, si la Biblia usa estas analogías impersonales de forma consistente, ¿por qué deberíamos pensar que es una persona literal? Entiendo. ¿Y qué más? ¿Qué otras pruebas bíblicas presenta? Pues se fija mucho en las acciones que se le atribuyen. Acciones que, argumenta, no cuadran con una persona. Por ejemplo, que el Espíritu pueda ser derramado, como leemos en Hechos. Claro, no derramas a una persona. O que sea dado sin medida, como dice Juan. O incluso que pueda ser bebido, según Corintios. O que actúe como un sello, una garantía. Vale. La interpretación que hace Martínez de estos textos es que describen una fuerza, una influencia divina, pero no un ser personal, el poder de Dios en acción. Y eso nos lleva al meollo de la cuestión, ¿verdad? La identificación directa del Espíritu Santo como el poder de Dios. Precisamente, este es el núcleo del argumento de Tito Martínez, basado en las Escrituras. Conecta al Espíritu Santo directamente con la fuerza activa de Dios, sobre todo en la resurrección de Jesús. ¿Qué pasa Jesús ahí? Cita a Romanos 8:11, por ejemplo. Dice que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en nosotros. Y lo une a Efesios 1:19-20, que habla del poder y la fuerza que Dios usó para resucitar a Cristo. Ah, claro. Para Martínez, la conexión es inequívoca. La Biblia está diciendo que espíritu es igual a poder. El poder del Dios Altísimo. Y creo que también menciona 1 Corintios 6:14, ¿no? Que dice que Dios nos levantará con su poder. Exacto. Al poner ese versículo junto a Romanos 8:11 que habla del espíritu, la conclusión que presenta es clara. Bíblicamente son la misma cosa. El Espíritu Santo es el poder de Dios Altísimo. No una tercera persona divina. Según esta lectura bíblica, no. Considera que la doctrina trinitaria vino después, que no se sostiene directamente con estos textos que identifican espíritu y poder. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con versículos como Romanos 8:26-27? Ahí dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso suena bastante personal, ¿no? Una buena pregunta. Es un punto clave. ¿Cómo lo explica Martínez? A ver, su propuesta es que el espíritu que intercede en ese pasaje concreto no es el Espíritu Santo entendido como el poder de Dios. Ah, no, entonces, ¿quién es? Sostiene que se refiere a Cristo. Se apoya en que Pablo llama a Cristo Espíritu vivificante, en 1 Corintios 15:45, y que en Apocalipsis es el Espíritu el que habla a las iglesias, refiriéndose a Cristo. Ya. Y además señala otros textos donde se dice explícitamente que Cristo es nuestro intercesor ante el Padre, como Romanos 8:34 o 1 Juan 2:1. Entiendo. Entonces, según la interpretación de Tito Martínez, la intercesión es tarea de Cristo, no del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Correcto. Diferencia la función de interceder,
que atribuye a Cristo resucitado, del Espíritu Santo, que consistentemente identifica como el poder activo de Dios, no como una persona. Es que el Espíritu Santo es el poder del Dios Altísimo, no una entidad personal. Y es que los textos que hemos revisado señalan que la Biblia describe al Espíritu Santo con acciones que, según esta interpretación, no cuadrarían con una persona. Por ejemplo, dicen que se puede dar por medida. Eso está en Juan 3:34. Que puede llenar a las personas, como en Hechos 2:4. O que es derramado, como una sustancia, ¿no? En Hechos 2:17-18. Incluso que se puede beber, en 1 Corintios 12:13. Sí, y también que actúa como un sello o unas arras, como una garantía, digamos. Eso en Efesios 1:13 y 2 Corintios 1:22. Entonces, ¿cómo conectan todo esto? ¿Cómo se construye el argumento a partir de ahí? Pues es fascinante ver cómo hilan la interpretación, la verdad. Consideran que estas metáforas son la clave. Si el espíritu se parece a la tinta, como en 2 Corintios 3:3, o si se lista junto a cualidades abstractas como la pureza, la bondad. Eso en 2 Corintios 6. Ya. Pues la conclusión que presenta el autor, Martínez, es clara. No puede ser una persona. Se insiste una y otra vez en que, bíblicamente, el Espíritu Santo es el poder de Dios, su fuerza en acción. El poder del Dios Altísimo, recalcan. Justo eso. Y aquí se pone la cosa interesante porque conectan este poder directamente con la resurrección de Jesús. Citan Romanos 8:11, que dice, «Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús». Es un vínculo. Potente, ¿sí? Efectivamente. El razonamiento que expone Tito Martínez es que ese versículo, Romanos 8:11, y otro como 1 Corintios 6:14 que dice «Dios a nosotros nos levantará por medio de su poder», pues que se complementan. Ajá. Si en un sitio dice que Dios resucita mediante su espíritu y en otro dice que mediante su poder, pues la inferencia que hacen estos estudios es que espíritu y poder son en esencia lo mismo en este contexto. O sea, sinónimos funcionales, por así decirlo. Eso es. Sería el poder dinámico de Dios, no una tercera persona de la Trinidad. Y vuelven a insistir, es el poder del Dios Altísimo, no una persona divina. Pero, a ver, hay pasajes que parecen más complicados para esa visión, ¿no? Pienso en Romanos 8:26-27, donde dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso suena muy personal, ¿eh? Sí, es una objeción muy habitual. Y los escritos de Martínez la abordan reinterpretando ese pasaje concreto. Argumentan que el Espíritu que intercede ahí en Romanos 8 no sería el Espíritu Santo como tal. Ah, no. Entonces, ¿quién? Pues dicen que es Cristo mismo. Se apoyan en que a Cristo se le llama espíritu vivificante en Corintios 15:45 y que también se le identifica como el espíritu en algunos textos del Apocalipsis. Entiendo. Y además recuerdan que hay otros pasajes como Romanos 8:34 o 1 Juan 2:1 que dicen explícitamente que es Cristo quien intercede por nosotros. Claro, el abogado que tenemos para con el Padre. Exacto. Entonces concluyen que esa intercesión que se atribuye al Espíritu en Romanos 8 es, en realidad, obra de Cristo. Y esto, según ellos, pues refuerza todavía más la idea de que el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, su poder activo, el poder del Dios Altísimo. Citan pasajes como Lucas 1:35, que lo llama directamente poder del Altísimo, o Hechos 1:8, la promesa de Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí parece claro, ¿verdad? Sí, la conexión es muy explícita en esos versículos. Y el análisis de Martínez no esquiva los textos difíciles, los que se usan para defender la personalidad del Espíritu, los reinterpreta. Por ejemplo, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Ajá, ese es un texto clave para la visión tradicional. Pues de aquí la interpretación que se ofrece es que Señor se refiere a Jesús glorificado, a ese espíritu vivificante que se menciona antes, y en 1 Corintios 15:45. O sea, no que el Espíritu Santo sea una persona divina llamada Señor, sino que describiría la naturaleza de Cristo resucitado. Entiendo la lógica. Y otro punto fuerte suele ser Juan 14:16, cuando Jesús promete otro consolador. ¿Cómo se aborda eso? Aquí el análisis se fija mucho en la palabra griega alos. Se argumenta que significa otro de diferente tipo, no otro exactamente igual. Así que la interpretación de Martínez es que Jesús prometía el poder de Dios como un consuelo distinto a su presencia física, no otra persona divina como él. O sea, vuelve a reforzar la idea del Espíritu como fuerza activa, no como persona. Justo.
es la línea constante. Vale, pero claro, ¿qué pasa con los pasajes donde el Espíritu parece actuar como una persona? Habla, impide cosas, da testimonio, incluso se dice que se le puede entristecer. Sí, eso también se trata. El estudio lo ve como prosopopeya. Una figura literaria. Exacto, como cuando la Biblia dice que la sangre de Abel clama desde la tierra o que la sabiduría edifica su casa. Nadie piensa que la sangre o la sabiduría sean personas literales, ¿verdad? Claro, es una forma de hablar. Pues eso mismo se argumenta aquí. Que el Espíritu hable o se contriste sería una forma de describir la acción del poder de Dios de manera vívida pero sin implicar personalidad literal. Se insiste, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Entendido. Y luego está el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Eso suena muy personal. Bueno, el análisis señala que en el libro de los Hechos, cuando se dice Dios, siempre se refiere al Padre. Por tanto, mentir al Espíritu Santo, que se entiende como el poder o la presencia activa del Padre, es, en realidad, mentirle al Padre directamente. No probaría una tercera persona divina. Sigue la misma línea argumental, sí. Y creo que también se mencionaba algo sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Efectivamente, se conecta a Romanos 8:11, que dice que fue el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ajá. Con 1 Corintios 6:14, que dice que Dios nos levantará con su poder. La conclusión es directa. El espíritu es ese poder resucitador de Dios Padre. Y un detalle que se subraya mucho es que la Biblia nunca manda a adorar específicamente al Espíritu Santo. Al Padre sí, explícitamente, pero al Espíritu no. ¿Y las comparaciones que se usan para el Espíritu? Agua, fuego, aceite, un sello. Son cosas, elementos impersonales. Claro, el texto argumenta que eso choca con la idea de una persona. A una persona no se la derrama, ni se la bebe. Son metáforas que encajan mejor con una fuerza, con un poder. ¿Tiene lógica esa observación? Incluso la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo de Mateo 12. Sí, ¿cómo se interpreta eso? Pues según este análisis hay que mirar el contexto. Jesús estaba hablando con los fariseos que veían sus milagros, hechos por el dedo o poder de Dios, como dice Lucas, y los atribuían a Satanás. Así que la blasfemia imperdonable no sería negar que el Espíritu es una persona, sino atribuir la obra del poder de Dios conscientemente al diablo. De nuevo, la clave es el poder del Dios Altísimo. Entonces, resumiendo un poco todo este análisis que hemos visto de las fuentes de Tito Martínez, la tesis que se defiende basada en la relectura de estos pasajes bíblicos es que el Espíritu Santo no sería una tercera persona divina. Exacto. Sería la fuerza activa, el poder impersonal de Dios Padre actuando en el mundo. Una perspectiva que, bueno, sin duda desafía creencias muy arraigadas en muchas tradiciones cristianas. 2 Corintios 13:14. Sí, ese que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Justo ese. Pero, a ver, ¿qué significa realmente esa última parte? Eso de la comunión del Espíritu Santo. Tenemos un análisis que, bueno, se mete justo ahí Exacto. y propone una lectura que quizá, pues, choca un poco con lo habitual. Y todo a partir de un detallito gramatical. Efectivamente. ¿Está Pablo hablando de tener una relación, digamos, personal con el Espíritu Santo? Y aquí es donde la perspectiva de esta fuente se vuelve muy, muy específica. Pone la lupa, digamos, en la gramática del griego original. Vale, pues vamos a ello. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Por dónde empieza este análisis? Porque dices que todo gira en torno a una palabra pequeña. Precisamente, sí. El argumento, el núcleo del argumento, se apoya en la preposición griega koinonia tu agio pneumatos. Que se traduce como la comunión del Espíritu Santo. Eso es. La fuente insiste mucho en que no dice meta tu agio pneumatos, que sería con el Espíritu Santo. Vale. Y esa diferencia, que puede parecer sutil, vamos, para esta interpretación es crucial. Entiendo. Interpreta la palabra comunión, koinonía, más bien como participación o posesión en común. Ajá. Entonces, según esto, la frase no significaría tener una relación con el Espíritu, sino más bien participar de algo que viene del Espíritu Santo. ¿Y qué sería ese algo? Pues la fuente lo entiende como la fuerza o el poder de Dios, digamos, esa energía que une a los creyentes entre sí. Ah, claro. Es una distinción, bueno, fina, pero con unas implicaciones teológicas enormes, ¿no? Pasar de una relación con alguien
a una participación de algo o que viene de algo. Exacto. ¿Y cómo sostiene el texto esta lectura? Va más allá de la gramática de esa frase concreta. Sí, para reforzar su postura, el análisis lo que hace es comparar este versículo con otros pasajes de la Biblia, donde se habla de comunión. Por ejemplo, Pues menciona Hechos 2:42, donde dice que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. ¿de acuerdo? También 1 Corintios 1:9, que habla de ser llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Y luego 1 Juan, el capítulo 1, versículos 3 y 7, que describen la comunión unos con otros, y también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vale, varios ejemplos. El punto que recalca la fuente es que en estos pasajes que son clave para describir la comunión cristiana, bueno, pues se habla de comunión entre creyentes, con el Padre, con el Hijo. Pero, según su lectura, claro, en ninguno de ellos se menciona explícitamente una comunión con el Espíritu Santo como si fuera una entidad personal separada. Entiendo. O sea que, si juntamos la interpretación gramatical del de y luego esta ausencia de mención explícita en otros pasajes clave sobre comunión, ¿a dónde nos lleva la fuente? ¿Cuál es la conclusión final que presenta? Pues mira, la conclusión que se presenta en este material es tajante, la verdad. A ver. Argumenta que desde esta perspectiva interpretativa, el Espíritu Santo no es una tercera persona divina con la que se deba tener, pues es una relación de comunión o hablarle o adorarle personalmente. Vaya, eso es un posicionamiento teológico muy, muy definido. ¿Y qué pasa entonces con quienes sí practican esa relación con el Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tiene para ellos según esta fuente? Pues el texto que analizamos llega a afirmar, y esto es importante recalcarlo, que aquellos que mantienen esa comunión o dirigen adoración al Espíritu Santo como si fuera una persona, Sí. estarían siguiendo una doctrina que considera errónea o incluso herética. O sea que lo situaría fuera de lo que considera el cristianismo verdadero. Exacto. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de nuestra fuente, un análisis gramatical muy detallado de 2 Corintios 13-14, Eso es. contrastado con otros versículos sobre la comunión, le lleva a concluir que la comunión del Espíritu Santo se refiere a una unidad, una unión común que es creada por la influencia del Espíritu. O que proviene de él. Exacto, que proviene de Él, pero no una relación con el Espíritu como persona divina. Justo así. Bueno, pues creo que hemos cubierto los puntos principales de esta perspectiva de Tito Martínez. Resumiendo, la Biblia usa analogías impersonales para el Espíritu, lo identifica como el poder de Dios, fundamental en la resurrección, y el rol de intercesor de Romanos 8 lo atribuye a Cristo. Eso es, una visión teológica construida sobre la interpretación de estos versículos bíblicos específicos, que presenta al Espíritu Santo fundamentalmente como el poder del Dios Altísimo. Y deja una pregunta interesante flotando, ¿no? Si uno entiende el Espíritu principalmente como ese poder dinámico de Dios, ¿cambia eso la forma de vivir la fe, la relación con lo divino? Es una buena reflexión final. Para quienes quieran profundizar en estas interpretaciones, estos estudios bíblicos de Tito Martínez se pueden descargar gratis. Sí, están disponibles en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Perfecto. Y los enlaces los encontrarán en la descripción de este vídeo de YouTube.